Estimados y apreciados aprendices del Centro de Gestión Industrial, mis deseos porque se encuentren muy bien en el desarrollo de sus labores académicas. Les habla Luciano Arizmendi, instructor del Centro de Gestión Industrial SENA Regional Distrito Capital, instructor del curso de Excel. En estos videos vamos a hablar sobre tablas dinámicas y macros. Las tablas dinámicas son una herramienta que permite disponer la información en la forma que se quiera a partir de la información de una determinada tabla, y las macros es una herramienta que sirve para automatizar tareas repetitivas. Con estas herramientas, tanto las tablas dinámicas como las macros, se ahorra una cantidad de trabajo y de tiempo. Pues vamos a empezar hablando de las tablas dinámicas. Entonces abrimos la base de datos de las tablas dinámicas y observamos un cuadro de una relación de ventas del primer semestre, donde está relacionado en la columna A el asesor, en la columna B el mes, en la columna C la ciudad, en la columna D el producto, en la columna E la cantidad y en la columna F el total de la venta. Esa es la tabla original, la base de datos, y a partir de esa tabla de datos nos permiten construir unas tablas dinámicas disponiendo la información de diferentes formas. En la parte derecha de la hoja dice elaborar las siguientes tablas dinámicas. T1, que sería la tabla 1. En la fila muestre los asesores, en las columnas muestre el producto y en valores muestre totales y cree un filtro por mes. Entonces vamos a crear una tabla dinámica, la T1, con las especificaciones que nos dan. Para ello seleccionamos toda la tabla. Damos clic en insertar. Escogemos la opción tabla dinámica y el cuadro que nos sale es un cuadro que nos pregunta que si queremos la tabla dinámica en una nueva hoja. Le decimos que sí, que nos inserte la tabla dinámica en una nueva hoja. Le decimos aceptar y entonces ya nos creó el formato de la tabla dinámica. Vamos a la base de datos a ver qué es lo que nos piden en la tabla 1. Dice coloque los asesores en las filas. Entonces me vuelvo a la hoja y busco acá el listado de asesores. Doy clic en asesores y lo arrastro a el campo donde dice filas y suelto. Y observe que ya me organizó los asesores en las filas. Vamos a ver qué dice el otro criterio. Dice que en las columnas coloque los productos. Entonces cojo productos, doy clic, mantengo el clic y lo arrastro a columnas y entonces observe que aquí ya me salieron los productos. Vamos a ver el siguiente criterio. Nos dice que en valores coloquemos los totales. Entonces cogemos la opción de valores totales y lo llevamos a valores. Y entonces de esta manera ya me creó la tabla dinámica disponiendo los asesores en las filas y los productos en las columnas. Básicamente los productos nosotros los teníamos aquí en una sola columna. En la tabla que creamos nos queda cada producto en una columna. Le colocamos bordes a la tabla para poderla observar mejor, todos los bordes,
y observe que ya hemos creado la primera tabla dinámica que nos pedían, pero además de eso nos pedían que creáramos un filtro por mes. Entonces, cuando el cursor no está sobre la tabla dinámica, desaparece el esquema de tabla dinámica, o mejor, desaparecen los campos de la tabla dinámica. Ahora nos dice que creemos un filtro por mes, entonces doy clic en mes y lo arrastro hasta filtros y observen que el filtro nos aparece en la parte superior de la tabla. Acá automáticamente nos creó un filtro que es el filtro por vendedor. Esto se llama etiquetas de fila y es el filtro de vendedor, pues le podíamos cambiar el nombre de etiquetas de fila, simplemente le podemos cambiar por el nombre de vendedores. Y ese es un filtro que se creó automáticamente. Aquí nos creó una etiqueta de columna y la etiqueta de columna es productos. Entonces, en lugar de etiqueta de columna le podíamos colocar el nombre de productos. Productos. Entonces, aquí podemos filtrar nosotros por vendedor. Deselecciono y quiero ver solo las ventas, por ejemplo, de baes y de iglesias. Aceptar. Entonces me muestra solo las ventas de baes y de iglesias. Despliego la columna y le digo seleccionar todo para que me muestre todo nuevamente. Y aquí me crea un filtro por producto. Esos filtros se crearon automáticamente y supongamos que no quiero ver los celulares, entonces me muestra solamente computador e impresora. Si despliego nuevamente los activo todos y le digo aceptar y ya aparecen todos los productos. También adicionalmente a los filtros que se crearon automáticamente, que fue los que yo ya les mostré, creamos el filtro por mes. Entonces aquí podemos seleccionar todos los elementos y supongamos que no queremos ver las ventas de enero, ni las de febrero, ni las de marzo, entonces le decimos aceptar y entonces la información nos está mostrando solo las ventas que quedaron seleccionadas, que es abril, mayo y junio. Si las queremos ver todas nuevamente, entonces activamos la opción todas y le decimos aceptar, y esta tabla que nos pedían era la tabla 1, entonces la vamos a llamar T1 y ya está creada la tabla. En las tablas aparecen el total general y este sería el total general por filas, sería el total de cada vendedor. Pero también nos aparece un total general que sería el total por cada producto. Esos totales nosotros los podemos dejar o los podemos quitar si queremos. Si los queremos quitar, vamos aquí a diseño y desplegamos la opción totales generales y le decimos desactivado para filas y columnas, y entonces observen que desaparecen los totales generales. Vuelvo y los activo, activado solo para filas, entonces se activa solo para filas. Vuelvo y lo despliego, activado solo para columnas, entonces se activa solo para columnas. Vuelvo y lo despliego y digo activado para filas y columnas y vuelven y aparecen los totales para filas y columnas. Acá en este momento el filtro de mes me dice, por ejemplo, que está mostrando toda la información de todos los meses, pero si yo desactivo enero y desactivo mayo y desactivo junio, entonces me va a decir que me está mostrando varios elementos, pero si yo no despliego el filtro no sé exactamente los elementos que me está mostrando. Para eso tengo que desplegar el filtro, pero yo puedo crear un slicer para que sin necesidad de desplegar el filtro sepa la información que me está mostrando. Entonces para eso voy a diseño, un momentico, analizar
Estoy buscando la información porque en este momento no me acuerdo en dónde está esa información. Se llama segmentar datos, agrupar, cambiar, actualizar datos, seleccionar tablas dinámicas, campos y conjuntos, cambiar origen de datos, actualizar, insertar segmentación de datos. Entonces doy clic acá en insertar segmentación de datos, y como el filtro que creé es para mes, entonces activo la opción de mes y le digo aceptar, y entonces en este caso me crea un slicer. Y si yo miro el filtro aquí me dice que las ventas son las de febrero, las de marzo y las de abril. Si cierro el filtro, entonces eh, acá al cerrar el filtro me dice que son varios elementos, pero el slicer sí me está mostrando los elementos que aparecen en este momento dentro de la tabla. Entonces con el slicer no necesito desplegarlo, sino que permanentemente me está dando información de la tabla. Si activo otro mes más, por ejemplo enero, entonces va a aparecer aquí también enero. Y si los activo todos, entonces en el slicer también me va a aparecer que la información que está apareciendo es de todos los meses. A estos números que están dentro de la tabla se les puede dar el formato de número que se quiera. Le vamos a dar formato de millares para que nos los muestre con separadores. Seleccionamos todas las columnas, damos doble clic en la unión para ampliar el ancho de las columnas, y de esta manera estamos viendo toda la información de la tabla. Estamos viendo también todos los vendedores, y estamos viendo también todos los productos. Vamos a crear la segunda tabla que nos piden. Vamos a la base de datos, y en la tabla 2 nos dice que mostremos los asesores en las filas, y en las columnas mostremos los meses. Entonces seleccionamos toda la tabla, damos clic en insertar tabla dinámica. Esto cuadro ya les comenté que es para si queremos dejar la información en diferente hoja, o que se cree la tabla dinámica en diferente hoja. Le decimos aceptar, y de una vez le vamos a cambiar de nombre. Esta va a ser la tabla 2, entonces la llamamos T2. Y ahora sí vamos a la tabla, y nos dice que mostremos los asesores en las filas. Entonces arrastramos los asesores a las filas, nos dice que mostremos los meses en las columnas, entonces están los meses en las columnas. Y ahora vamos a mirar qué más nos piden. Fila, asesores, columna. En las columnas nos pedían era las ciudades, perdón. No, es que estamos en la 2, estamos bien. Fila, asesores, columna, mes, valor en totales, en los totales en valor. Entonces vamos a la tabla 2 y el total lo llevamos a valores. Volvemos nuevamente a la base de datos y nos dice que creemos un filtro por producto. Entonces cogemos producto y lo llevamos a filtro. Seleccionamos toda la tabla y le vamos a colocar cuadrícula. Vamos a inicio y le decimos todos los bordes y le decimos aceptar, y también a los números les vamos a colocar en este caso formato de millares, y vamos a ampliar las columnas para ver la información completa. De esta manera ya creamos la segunda tabla que nos pedían, y tenemos básicamente asesores, meses y productos. Asesores, meses y producto. Vamos a ver qué nos quedan pendientes. Podríamos crear un filtro por ciudad también, aunque no nos lo piden. Podríamos crear otro filtro por ciudad,
y entonces arriba aparece el filtro por ciudad. Esta etiqueta es la etiqueta de fila y nos está mostrando los vendedores. Entonces, en lugar de etiqueta de fila, le podemos colocar vendedores, y las etiquetas de columna nos están mostrando los meses. Entonces, en lugar de etiquetas de columna, le podemos cambiar el nombre a meses. Y vamos a seleccionar toda la tabla, vamos a ir a diseño y vamos a escoger uno de los modelos creados de tabla para aplicarle. Vamos a aplicarle, por ejemplo, este modelo. Y ya hemos creado la tabla T2 que nos pedían. Vamos ahora a la base de datos y vamos a crear la tercera tabla. Entonces, la tercera tabla nos pide en las filas asesores, en las columnas ciudades y los totales en valores. Seleccionamos toda la tabla nuevamente. Vamos a insertar tabla dinámica, nueva hoja, aceptar y de una vez le colocamos el nombre, damos doble clic sobre la etiqueta y esta va a ser la tabla 3. Y nos piden asesores en las filas, entonces llevamos los asesores a filas. Creo que en las columnas nos piden ciudades exactamente, entonces la ciudad la llevamos a columna y los totales los llevamos a valores. Seleccionamos toda la tabla, vamos a diseño y escogemos uno de los formatos predeterminados y lo aplicamos. Puede ser, por ejemplo, este. Le podemos agregar también cuadrículas si queremos. Vamos a inicio, desplegamos bordes, todos los bordes, y ya nos quedó el formato que queríamos. Y en la tabla 3 nos piden que creemos un filtro por mes. Entonces seleccionamos la tabla, escogemos la opción mes y creamos el filtro por mes. Y tenemos en este momento nosotros vendedores, tenemos ciudades, tenemos vendedores, ciudades, mes. Podríamos crear otro filtro por producto. Entonces ya quedó otro filtro por producto y en ese filtro podemos seleccionar o deseleccionar lo que queramos. Podemos mostrar un solo producto, dos productos o los tres productos. Lo mismo en los meses, podemos mostrar todos los meses o podemos mostrar solamente 2, 3 o 4 meses. Está creada la tercera tabla que nos pedían. Vamos a la base de datos nuevamente y vamos a crear la cuarta tabla que nos piden en la fila los productos y las cantidades. Fila los productos y las cantidades. Seleccionamos nuevamente la tabla. Vamos a insertar tabla dinámica, aceptar, y entonces nos piden en las filas los productos, llevamos los productos y también nos piden la cantidad, entonces llevamos las cantidades y observen lo que sucedió. Vamos a la hoja, denominemos esta hoja que es la 4, entonces la vamos a llamar tabla 4, T mayúscula 4. Y vamos a ver qué más nos pedían en la tabla 4. En la columna nos piden los asesores. Entonces vamos a la tabla y los asesores los colocamos en las columnas. Y vamos a ver qué nos piden en la tabla 4. Los totales los llevamos a valores y creamos un filtro por mes. Los totales los llevamos a valores y creamos un filtro por mes y le podemos colocar también cuadrícula a la tabla para poderla ver mejor.
ya está la cuadrícula y le podemos también dar formato de millares y el filtro que se creó por fila es el filtro de productos. Entonces, en lugar de etiqueta de fila le vamos a cambiar por el nombre de productos y en etiquetas de columna nos muestra los asesores. Entonces, en lugar de etiquetas de columna le vamos a cambiar el nombre por asesores, aceptar. Creamos un filtro por mes y podemos escoger, además de esto, un formato de los prediseñados, diseño, y escojamos por ejemplo este formato y ya nos quedó la tabla desarrollada. Ahora, bueno, vamos a crear la siguiente tabla. Vamos a la base de datos y nos piden la tabla 5, T5, en la fila ciudades y cantidades, en la columna asesores. Entonces seleccionamos nuevamente toda la tabla. Vamos a insertar tabla dinámica, aceptar, y entonces nos piden en las filas, nos piden ciudades y también nos piden cantidades. Perfecto. Vamos a la base de datos. En las columnas nos piden asesores. Entonces esta es la tabla 5. Le vamos a cambiar de nombre hoja 5 por T5. T5. Y en las columnas nos piden asesores y el total nos lo pide seguramente en valores. Vamos a seleccionar toda la tabla, le vamos a colocar formato, inicio, todos los bordes, vamos a colocarle formato de millares. En la parte de las etiquetas de fila corresponde a las ciudades. Entonces, en lugar de etiqueta de fila le coloco ciudades, y en vez de etiqueta de columna que corresponde a los asesores, entonces le coloco asesores. Y listo. Ya está la tabla número 5 y vamos a la base de datos para crear nuestra última tabla. Nos piden en las filas meses y cantidades, en la columna asesores, en valores totales y un filtro por producto. En la anterior nos pedían un filtro por mes, se nos olvidó crear ese filtro por mes, entonces cogemos y creamos el filtro por mes. Y ahora sí vamos a nuestra tabla número 6, donde nos piden meses y cantidades. Seleccionamos toda la tabla. Insertar tabla dinámica, aceptar. Nos piden en la tabla número 6 meses y cantidades. De una vez le damos nombre T6. T6 y vamos a llevar los meses a filas, las cantidades también las vamos a llevar a filas, los totales lo vamos a llevar a valores. ¿Qué más es lo que nos piden? En las columnas nos piden los asesores, entonces vamos y tomamos asesores y los llevamos a columna. Seleccionamos toda la tabla, le colocamos cuadrícula, todos los bordes, le colocamos formato de millares y en la tabla número 6 adicionalmente nos pide que queremos un filtro por producto.
Entonces en la tabla número 6 vamos a crear un filtro por producto, y eso era lo que nos pedían. De esta manera hemos terminado las 6 tablas que nos pedían, pero si queremos podemos diseñar otra. Podríamos, por ejemplo, llevar a filas asesores y ciudades. Entonces vamos a crear otra adicional. Vamos a la base de datos, seleccionamos toda la base de datos, insertar tabla dinámica, y vamos a crear esa tabla dinámica en otro lugar, hoja de cálculo existente, hoja de cálculo existente, y vamos a la tabla 6 y creamos esa base de datos en la tabla 6, aceptar. Entonces pueden observar que en la tabla 6 me quedó la nueva hoja, la nueva tabla dinámica, la creé dentro de la misma tabla 6, debajo de la tabla 6, y lo que vamos a llevar es asesores a filas, y también vamos a llevar ciudades a filas, vamos a llevar productos a columnas, y vamos a llevar totales a valores. Y nos quedó la tabla. Aquí se nos achicaron un poquito las columnas, debemos ampliarlas para poderlas ver, y a esta nueva tabla le podemos colocar nosotros también su cuadrícula, y sería nuestra séptima tabla. Aunque no nos la pedían, le damos formato de millares. Observen, por ejemplo, que aquí aparece Baez, Wellington, Cali, Manizales, Medellín, total Baez, Wellington. Pero podíamos cambiar la disposición. Si vamos a diseño y desplegamos subtotales, mostrar los subtotales, mostrar todos los subtotales en la parte superior del grupo. Observen que yo tengo Baez, Wellington y todas las ciudades. Ahora le voy a cambiar acá, y entonces mire que cambia. Ahora me queda Baez, Wellington, y al frente de Baez, Wellington me da de una vez los totales de Cali, Manizales y Medellín sumados. Voy a volver a la disposición original para que volvamos a ver los cambios. Subtotales, y mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo, y observen que vuelve y me cambia. Igualmente, no es lo mismo llevar primero los asesores a fila y después las ciudades, que llevar primero las ciudades y después los asesores. Podemos hacer esos cambios para ver. Entonces devolvemos el asesor, devolvemos la ciudad, y ahora primero llevamos la ciudad, y luego llevamos los asesores. Entonces se obtiene una tabla diferente. Mire, ahora me muestra Bogotá y los que vendieron en Bogotá. Como podrán observar, las tablas dinámicas nos permiten colocar la información de una tabla determinada como queramos. Espero que este video haya sido de gran contribución para ustedes. Hay temas más avanzados con tablas dinámicas que en otra ocasión estaremos tratando, como por ejemplo hacer cálculos dentro de las tablas dinámicas con los campos, hacer cálculos dentro de las tablas dinámicas con los elementos. También podemos agregar información a la base de datos y que la reconozcan las tablas. También tenemos cambiar información en la base de datos y actualizarlo. Pero en fin, estos serán temas de un próximo video, en un próximo curso. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló Luciano Evaristo Arizmendi, instructor del Centro de Gestión Industrial, SENA Regional Distrito Capital, y los espero en el video número 2, donde estaremos hablando de macros. Hasta pronto, feliz día.